Nunca voy a olvidar esa sensación, esa maldita presión fría en mi tobillo, como si una mano huesuda hubiera salido del agua para jalarme hacia abajo. No había nadie, no había nada, pero lo sentí tan real que hasta me dejó moretón. Desde esa noche supe que algo nos estaba siguiendo, algo que no era de este mundo y que había elegido justo a mí para no dejarme en paz. Yo era Gafe, Fuerzas Especiales. No voy a entrar en detalles de mi nombre ni de fechas exactas porque todavía hay cosas que no puedo hablar, pero sí te puedo decir dónde pasó. Tamaulipas, en la orilla de un río que todos sabíamos que era usado por narcos para mover droga y gente. Nos habían mandado a hacer un reconocimiento, aparentemente sencillo: revisar unos caminos de brecha, localizar casas de seguridad y marcar coordenadas para un operativo más grande. En teoría era rutina, pero desde que llegamos sentí que algo no cuadraba. La primera señal fue el silencio, un silencio raro, pesado. Los que hemos estado en monte sabemos que el campo nunca está completamente callado. Siempre escuchas grillos, pájaros, algún perro a lo lejos, pero ahí no. Ahí era como si todo estuviera muerto. Los perros que vimos en el camino ni siquiera ladraban, nomás nos veían con los ojos brillosos y la cola metida entre las patas. Caminamos durante horas, entre matorrales y lodo, hasta que llegamos a la orilla del río. Era de noche, no había luna y la corriente sonaba fuerte. Uno de mis compañeros hizo la broma de que parecía que el río se tragaba el ruido, y la neta no se equivocaba. Te parabas a escuchar y jurabas que el agua tapaba todo lo demás, como si el mundo mismo se acabara ahí. Montamos un pequeño perímetro, revisamos radios, pasamos lista, todo en orden. Yo pedí hacer la primera guardia, porque siempre he preferido desvelarme al principio y dormir después. Me quedé en una piedra, mirando el río, con el fusil en las piernas y la vista fija en la corriente. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me empecé a sentir observado. No era miedo todavía, era más bien esa incomodidad de cuando alguien se te queda viendo sin decir nada. Levanté la vista y al otro lado del río me pareció ver una silueta, muy quieta, parada entre los arbustos. Me froté los ojos pensando que era cansancio, pero la figura seguía ahí, alta, delgada, inmóvil. No se movía ni un centímetro. Me quedé helado. No quise alertar a los demás porque a veces la mente juega trucos cuando estás en guardia, y no quería pasar por el loco del equipo. Pero conforme pasaron los minutos, me di cuenta de que esa cosa no desaparecía. Entonces hice lo que cualquier soldado entrenado haría. Apunté con el rifle, pero nada, no había nadie. Solté un suspiro, pero justo cuando bajé el arma, ahí estaba de nuevo, parado, como si supiera que no lo iba a ver. Me dieron escalofríos hasta el cuello. Me levanté, di unos pasos hacia el río y fue ahí cuando sentí el primer jalón. Algo me agarró el tobillo derecho, brusco, como si me hubieran lanzado un lazo invisible. Perdí el equilibrio y casi caigo de cara al agua, pero alcancé a recargarme en una rama. Miré hacia abajo de inmediato, buscando entre las piedras o enredaderas, pero no había nada, ni cuerda, ni rama, ni animal, solo la sensación de unos dedos hundiéndose en mi piel. Me quedé paralizado, sentía todavía la presión, como si esa mano siguiera apretando aunque no la viera. Me solté a la fuerza y retrocedí, arrastrándome de espaldas hasta que un compañero me vio y me preguntó qué me pasaba. Yo inventé que había resbalado, pero por dentro estaba temblando. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo del agua y la silueta quieta del otro lado. Y lo peor, el dolor en mi tobillo seguía. Al amanecer, me levanté el pantalón y me encontré con un moretón oscuro, con la forma clara de dedos. No dije nada. ¿Cómo explicas eso sin que piensen que estás alucinando? Nos formamos, revisamos equipo y seguimos con la misión. Durante el día caminamos más brechas, revisamos casas viejas, pero yo no podía quitarme la idea de la cabeza. Me sentía vigilado. Cada vez que volteaba a ver hacia el río, entre los árboles o detrás de los arbustos, creía ver algo parado, observándome. Nunca se movía, nunca se acercaba, pero siempre estaba ahí. La tensión llegó cuando encontramos una choza improvisada. Dentro había cobijas sucias, latas de comida y una fogata apagada. Claramente, alguien había estado ahí. Revisamos el perímetro y nos preparamos por si era un campamento de halcones o muleros. Uno de mis compañeros encontró algo raro en el suelo. Huellas, pero no eran huellas normales. No eran de botas ni de zapatos. Eran como marcas largas, hundidas en el lodo, como si alguien arrastrara los pies o caminara descalzo con dedos muy largos. Eso sí nos sacó de onda a todos. El sargento ordenó salir de ahí y movernos más al norte. Nadie dijo nada, pero el ambiente cambió. Ya no era una misión más. Algo raro estaba pasando. Esa noche nos tocó acampar otra vez, cerca del río. Nadie quería mencionarlo, pero todos estábamos nerviosos.
Yo me hice el fuerte. Dije que podía ser la primera guardia otra vez, aunque por dentro sentía que me estaba metiendo al matadero. No pasó mucho tiempo para que empezara de nuevo la pesadilla. Primero fue el sonido del agua. Juraría que escuchaba palabras mezcladas con el río, como murmullos lejanos. Me acerqué un poco y casi pude entender frases sueltas, pero al mismo tiempo era como si la corriente se burlara de mí, cambiando el tono cada vez que intentaba escuchar mejor. Después vino el frío, un aire helado que me recorrió la espalda, aunque no había viento, y de pronto la vi, la misma silueta, esta vez más cerca, en la orilla de nuestro lado del río. Me paré de golpe, apunté con el fusil y apenas iba a dar la alerta cuando sentí el segundo jalón. Esta vez no fue en el tobillo, fue en la pierna entera, como si alguien hubiera metido una garra bajo mi piel y me arrastrara hacia el agua. Me caí de frente y apenas alcancé a clavar el cuchillo en el suelo para detenerme. Sentía que algo me jalaba con fuerza brutal, pero cuando grité, los demás se levantaron corriendo y me encontraron solo, arrastrándome como idiota hacia el río. Me sacaron a rastras, me preguntaron qué chingados pasaba. Inventé que me había atorado con algo, que había pisado mal, pero todos sabían que mentía. Mis manos temblaban, mi cara estaba pálida. Cuando me revisé la pierna, ahora tenía 2 marcas, una en el muslo y otra en el tobillo, como dedos negros que iban subiendo. Fue cuando supe que esa cosa no me iba a dejar, que no importaba si era un mal espíritu, un demonio o lo que sea, ya me había agarrado. Y lo peor de todo es que apenas era el principio. Lo supe en ese momento, ya me había marcado. Eso que vivía en el río o lo que fuera, me había puesto los ojos encima y aunque tratara de huir, aunque emitieran mis compañeros, ya no había forma de zafarme. Seguimos la misión como si nada, pero la tensión entre nosotros se notaba. Nadie hablaba mucho y todos volteaban seguido hacia el agua, como si sintieran lo mismo que yo, pero no se animaran a decirlo. El tercer día fue el peor. Avanzamos por una vereda hasta llegar a un punto donde el río se abría como en curva. El sargento nos ordenó montar un pequeño puesto de observación porque se decía que en esa zona los narcos cruzaban embarcaciones rápidas. La idea era estar quietos unas horas, tomar nota de todo movimiento y reportar. Nos acomodamos entre los arbustos. Yo me quedé más cerca de la orilla, sin querer, y desde el primer minuto me empezó a entrar esa incomodidad, ese presentimiento de que no debía estar ahí. El agua se veía turbia, con una espuma amarillenta en las orillas. El olor era fuerte, como a metal oxidado y tierra mojada. Pasaron las horas, el sol bajaba y el río empezaba a ponerse oscuro. Yo juraba que veía sombras dentro de la corriente, como si algo nadara bajo la superficie, muy cerca de donde yo estaba. Le pasé la voz a un compañero y me dijo que no veía nada, que seguramente eran ramas arrastradas, pero yo sabía que no eran ramas. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La figura, esta vez no estaba quieta, caminaba lentamente por la orilla contraria, paso a paso, como si buscara un lugar para cruzar. Alta, larga, con los brazos demasiado extendidos, como colgándole casi hasta las rodillas. Tragué saliva y apreté el fusil, pero antes de que pudiera reaccionar, el agua frente a mí se levantó de golpe, como si algo hubiera salido a la superficie. Una ola me salpicó directo en la cara y de nuevo sentí el jalón. Esta vez no fue una mano invisible, fue real, lo pude ver con mis ojos. Un brazo negro, huesudo, lleno de lodo y agua, salió del río y me sujetó de la pierna. Los dedos eran largos, ásperos, con uñas como garras. Jalaba con una fuerza imposible. Yo grité, los demás voltearon y en segundos ya me tenía medio cuerpo adentro del agua. Me hundí hasta el pecho, el agua estaba helada, como cuchillos en la piel. Pateaba, trataba de zafarme, pero la mano no me soltaba. Mis compañeros se lanzaron sobre mí, me agarraron de los brazos y empezaron a jalar. Era como si jugáramos a las cuerdas, pero yo era el premio. Sentí como esa cosa me apretaba más fuerte y de pronto escuché una voz en mi cabeza. No fue un grito ni un susurro, fue una frase clara, como si me hablara desde dentro del cráneo. Tarde o temprano, te vas a quedar conmigo. Me dio tanto pánico que saqué el cuchillo y empecé a cortar el aire bajo el agua, a lo loco. No sé si le di o qué, pero de pronto la presión desapareció. Mis compañeros me sacaron entre todos y quedé tirado en la tierra, escupiendo agua, con las manos temblorosas. Todos lo habían visto, nadie dijo nada, pero lo vi en sus caras. Uno estaba persignándose, otro nomás negaba con la cabeza. El sargento nos ordenó replegarnos de inmediato. Aquí no hay nada que hacer, dijo, y nadie discutió. Esa noche no dormimos. Avanzamos sin parar hasta alejarnos kilómetros del río, pero yo sabía que no servía de nada, porque esa voz me siguió. Cada vez que cerraba los ojos, lo escuchaba repetir lo mismo: te vas a quedar conmigo. Al regresar a la base, pedí ir con el médico. Le enseñé las marcas en mi pierna, moretones en forma de dedos, uñas clavadas en la piel. El doctor me revisó, me hizo preguntas, pero al final solo me recetó antibióticos y descanso.
No tenía cómo explicar lo que vio. Intenté dejarlo atrás, seguir con la rutina militar, pero no pude. Cada vez que había práctica cerca de un río de agua estancada, me daba miedo, y cada vez que me quedaba solo, sentía como si alguien me estuviera observando. Lo peor fue cuando empezaron las pesadillas. Soñaba que me hundía, que la corriente me arrastraba a lo más profundo, y al final del agua, entre piedras y raíces, había un cuerpo esperándome, negro, deforme, con los mismos ojos vacíos de la silueta que vi la primera vez. Y esa cosa extendía la mano, siempre la misma mano, para jalarme. Una vez me desperté gritando con el colchón mojado. No era sudor, era agua, como si hubieran sacado recién del río. Ahí entendí que esto no era solo un susto. Esa cosa ya me había marcado, y tarde o temprano vendría a cobrar. Han pasado años desde entonces. Dejé la unidad. Traté de rehacer mi vida, pero nunca me liberé. Vivo lejos de ríos. No me acerco a lagunas ni al mar, pero de nada sirve. En el baño, en un charco de lluvia, en un vaso de agua, siempre me parece estarla viendo, como si me estuviera observando. No sé cuánto tiempo me queda. Lo único que sé es que cada noche siento más cerca que esa cosa se aleja a mí. Porque yo no sé qué sería esa cosa. Lo único que sé y que estoy seguro es que ahora ya estoy marcado. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Nunca olvidaré los gritos. No fueron los disparos, ni las explosiones, ni el olor de la pólvora. Fueron esos gritos ahogados de mis compañeros cuando la oscuridad se los tragó. Yo iba ahí, entre ellos, y todavía me pregunto por qué demonios fui el único que salió vivo de esa emboscada. Aunque la neta, a veces pienso que no salí del todo, que algo se quedó conmigo desde aquella noche. Era en el norte, rumbo a la frontera. Nosotros éramos un convoy de gafes, fuerzas especiales. Íbamos en 3 vehículos, 2 camionetas militares y un blindado negro. La misión era acompañar y dar seguridad a un cargamento decomisado. No puedo dar detalles de qué era exactamente, pero no era drogas ni armas, era algo raro. Cajas selladas que venían de otro operativo y que nadie nos quiso decir qué contenían. Lo único que sabíamos era que teníamos que trasladarlas hasta la base más cercana. Nos habían advertido que la zona estaba caliente, que había halcones y retenes falsos en la carretera, así que íbamos preparados para enfrentarnos. La intención era clara, no parar en ningún punto hasta llegar al destino, sin importar lo que pasara. Salimos al anochecer, éramos 11 hombres en total. Iba en la segunda camioneta, pegada a la ventanilla con la vista fija en la carretera. Tenía sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que algo no anda bien, pero no tienes pruebas para decirlo en voz alta. Los demás se reían, platicaban, alguno hasta se quedó cabeceando con el chaleco puesto. Yo no podía, había algo en el aire. Lo primero que nos puso tensos fue pasar por el kilómetro 15. Ahí siempre había ruido, luces de ranchos, perros ladrando, hasta campesinos cruzando. Esa noche nada, ni un alma. Era como si la carretera estuviera abandonada. El silencio era tan pesado que hasta el motor sonaba más fuerte de lo normal. Llegamos al kilómetro 17 y ahí empezó el infierno. Todo estaba demasiado oscuro. Los postes de luz que había por tramos estaban apagados y el único brillo venía de los faros de la camioneta. Recuerdo que iba mirando fijamente al asfalto cuando de repente lo vi. Un manchón de aceite enorme extendiéndose en el pavimento. El chofer alcanzó a frenar un poco, pero ya era tarde. Las llantas traseras patinaron y nos descontrolamos unos segundos. En ese mismo instante, escuché un estruendo. La camioneta delantera explotó de golpe. Fue una bola de fuego que iluminó todo el monte como si fuera de día. La onda expansiva nos sacudió a todos y nos hizo chocar contra el borde de la carretera. El blindado de atrás intentó maniobrar, pero enseguida cayeron ráfagas de alto calibre desde ambos lados del monte. Nos estaban esperando. Era una emboscada perfectamente planeada. El intercambio de fuego fue inmediato. Todos gritábamos y disparábamos hacia los arbustos, hacia las siluetas que apenas se alcanzaban a distinguir. Era un infierno de balas, humo y gritos. La tierra temblaba con cada explosión. Yo trataba de cubrirme atrás de la puerta abierta, disparando ráfagas cortas hacia donde veía fogonazos. Pero lo raro, lo que me dejó helado, fue que entre todos esos disparos había algo que no cuadraba. Se escuchaban ruidos que no eran armas, alaridos profundos, como rugidos animales mezclados con voces humanas. Al principio pensé que era mi cabeza jugándome trucos, pero luego vi a uno de mis compañeros caer de rodillas, soltando su rifle y tapándose los oídos. Juraba que estaba viendo algo frente a él, pero nosotros no veíamos nada. Segundos después, una bala atravesó el cuello y se desplomó. Intenté gritar órdenes, pero nadie escuchaba nada. Todos estaban perdidos en un caos. Uno de los vehículos ardía en llamas con 2 compañeros atrapados dentro. Los demás apenas si podíamos responder al fuego. Entre los disparos, de nuevo, esas voces raras, como susurros profundos que venían del monte. En un momento alcancé a ver con claridad una sombra enorme cruzando entre los árboles, demasiado rápido para ser humano, demasiado grande para ser un perro. Los ojos, eso fue lo que me mató.
Brillaban como carbones encendidos, parpadeaban en medio de la maleza. Le disparé sin pensarlo, gastando medio cargador. No sé si le di, pero la silueta se desvaneció como humo. El sargento gritó que nos replegáramos, pero ya era tarde. El blindado de atrás recibió un impacto directo, no sé si de granada o lanzacohetes, y se vino abajo con todos los que iban dentro. El camino quedó bloqueado por fuego y metal retorcido. Éramos carne de cañón atrapada en un matadero. Yo corrí hacia la zanja al lado de la carretera, buscando cobertura. Otro compañero me siguió. Nos metimos entre los matorrales, disparando a ciegas, tratando de movernos hacia un claro. Ahí fue cuando vi lo peor: cuerpos siendo arrastrados, no por hombres, sino por algo más. Brazos huesudos que salían del monte y jalaban a los caídos, arrastrándolos hacia la oscuridad como si fueran muñecos. El compañero que iba conmigo lo vio también y se puso a rezar. Ni siquiera alcanzó a terminar el Padre Nuestro cuando algo lo jaló de un tobillo y lo desapareció en segundos. Yo me quedé paralizado, temblando, con el fusil colgando en las manos, incapaz de reaccionar. No sé cómo diablos seguí corriendo. Las balas seguían zumbando por todos lados, pero yo solo pensaba en salir de ahí. Crucé un claro y me encontré con la camioneta ardiendo. Los gritos desde adentro ya se habían apagado. Todo olía a carne quemada y a gasolina. Y entendí que estábamos perdidos. Esa emboscada no era solo de sicarios. Había algo más allá afuera, algo que no debía estar. Lo último que recuerdo fue ver al sargento de pie, disparando como loco hacia la oscuridad, hasta que una sombra negra se le abalanzó encima y lo tumbó al suelo. Sus gritos se me clavaron en la cabeza como un cuchillo, y ahí fue cuando corrí. No sé dónde saqué fuerzas, pero corrí como nunca. Me metí entre los matorrales, tropezando, cayendo, levantándome. No miraba atrás porque sabía que si lo hacía me iba a volver loco. Corrí hasta que ya no escuché disparos, hasta que el silencio regresó. Un silencio igual de pesado que cuando llegamos, pero esta vez cargado con el eco de la muerte. Me detuve, respirando como animal acorralado, con las manos ensangrentadas y la ropa hecha trizas. Y ahí, en medio de la nada, escuché de nuevo esos susurros, pero ya no venían de los arbustos, sino de dentro de mi cabeza. Y fue en ese momento, en ese punto exacto, donde empezó la verdadera pesadilla. Sentí que me estaba volviendo loco. No eran simples pensamientos, no era mi mente hablando sola. Esos susurros eran claros, eran como voces pegadas a mi oído, diciéndome cosas que no quiero ni repetir. No eran órdenes, no eran insultos, eran palabras que parecían venir de algo que me conocía desde siempre, algo que sabía mis miedos más profundos. Me apreté la cabeza con las manos como si eso pudiera callarlos, pero las voces se reían, y lo peor, a cada carcajada, sentí un frío meterse por mi nuca y bajar hasta el pecho. No había nadie alrededor, solo monte, humo y el eco lejano de las últimas explosiones, pero yo sabía que no estaba solo. Me obligué a caminar. Cada paso era como arrastrar cadenas. Tenía el fusil todavía, pero me pesaba como si fuera de piedra. Me metí más al monte, sin rumbo, hasta que di con una brecha. El aire estaba cargado, como cuando huele a tormenta, pero el cielo estaba despejado. Ahí, en medio de la brecha, vi algo que me quebró más que todo lo que había pasado. Una de las cajas que transportábamos estaba tirada, abierta. No sé cómo diablos había llegado ahí. El metal estaba doblado como si lo hubieran abierto con garras, no con herramientas. Me acerqué, con miedo, y vi que adentro no había armas ni droga. Había huesos, huesos humanos, pequeños, como de niños, y entre ellos un cráneo con marcas grabadas, símbolos que nunca en mi vida había visto. En cuanto lo vi, las voces en mi cabeza se hicieron más fuertes, como si gritaran todas al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. Sentí que iba a desmayarme. Fue cuando escuché pasos detrás de mí. Volteé de golpe, apuntando con el fusil. Entre los árboles, la silueta enorme de lo que había visto antes se acercaba. Caminaba lento, sin prisa. Sus ojos brillaban, pero ahora tenían un color más rojizo, como brasas vivas. No sé cómo describirlo bien. No era humano, tampoco era un animal. Era alto, con un cuerpo como de sombra sólida y brazos demasiado largos. A cada paso, el suelo parecía hundirse. Lo peor fue cuando abrió la boca. No tenía dientes ni lengua, solo un hueco negro del que salió un chillido que me hizo sangrar la nariz. Le disparé, todo el cargador directo a esa cosa. El monte se llenó de fogonazos, pero cada bala que le daba lo atravesaba como humo. No sangraba, no se caía, solo se acercaba más. Corrí, no pensé, solo corrí. Escuchaba sus pasos detrás de mí, como si me siguiera sin esforzarse. Y cada vez que tropezaba o caía, sentía que una mano helada me rozaba la espalda, como si estuviera jugando conmigo. No sé cuánto tiempo corrí, minutos, horas, no lo sé. Al final caí en un claro, exhausto. El fusil ya no tenía balas, mi chaleco estaba destrozado y mi tobillo sangraba de tanto caer. Ahí, tirado, escuché otra voz, pero esta era diferente. No estaba en mi cabeza, estaba en un aire,
Una voz grave, ronca, que me decía claramente: no debieron abrirlo. Me quedé helado. No había nadie, solo la caja en mi memoria y ese cráneo maldito. Cerré los ojos esperando que esa cosa me matara de una vez, pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, el monte estaba en silencio otra vez. Ni pasos, ni voces, ni ojos brillando. Nada. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado de día, tirado en el mismo claro. El sol pegaba fuerte y mi uniforme estaba empapado de sudor y sangre seca. Caminé sin rumbo hasta que di con un rancho. Los campesinos me vieron y de inmediato llamaron a la Guardia Nacional. Fui el único sobreviviente de la emboscada del kilómetro 17. Eso fue lo que dijeron los reportes oficiales, que los demás murieron en combate. Nadie mencionó las sombras, ni los cuerpos arrastrados, ni la caja con huesos. Todo se borró de los papeles. Pero yo lo vi, yo lo viví, y desde esa noche nunca volví a dormir tranquilo, porque cuando cierro los ojos, te escucho esas voces otra vez, susurrando, esperando. Han pasado años desde aquella emboscada. Dejé el uniforme, dejé la vida militar. La gente me dice que tuve suerte, que soy un sobreviviente, hasta un héroe, pero yo no me siento así. Yo sé que algo salió conmigo de ese lugar, porque cada vez estoy más seguro de que tarde o temprano esa cosa vendrá a cobrar lo que dejó pendiente. Nunca me voy a quitar de la cabeza ese sonido. No fueron olas, no fue viento, no fue el metal crujiendo con la presión del agua. Fueron gritos, claros, humanos, desesperados. Gritos que salían del mar en medio de la madrugada y que todavía, a veces, me despiertan en medio de la noche. Yo serví en la marina durante un tiempo y aunque vi cosas feas, nunca nada como lo que te voy a contar. Esto no fue un enfrentamiento, ni un accidente, ni algo que uno pueda justificar con lógica. No, esto fue otra cosa, algo que yo mismo desearía no haber escuchado, jamás. Era un operativo rutinario, de esos en los que te toca estar embarcado varios días. Íbamos en patrulla oceánica, no muy grande, pero lo suficiente para aguantar el mar abierto. Éramos varios hombres a bordo, la mayoría ya acostumbrados a las madrugadas heladas, al vaivén del mar y al aburrimiento que a veces sienten esas guardias. No voy a decir la ubicación exacta, pero estábamos en una zona del Golfo, más o menos a unas 10 o 12 horas de la costa. La misión era simple: patrullar, verificar rutas de embarcaciones y asegurarnos de que no hubiera movimiento sospechoso de cargamentos, nada fuera de lo normal. El viaje empezó tranquilo. Durante el día todo normal, calor, humedad, el ruido del motor acompañándonos todo el tiempo. Algunos compañeros jugaban a las cartas cuando no tenían turno, otros solo dormían. Yo era de los que preferían quedarse en cubierta viendo el horizonte. No sé, había algo en el mar abierto que me relajaba y me ponía nervioso al mismo tiempo. La primera noche no pasó nada raro. Lo único extraño fue que el radar detectó un eco que desapareció enseguida, como si una embarcación hubiera estado demasiado cerca, pero al asomarnos no había nada. Pensamos que había sido una falla del sistema, algo común cuando hay tormentas eléctricas en la zona. Pero la segunda noche fue cuando todo se salió de control. Yo estaba de guardia, eran como las 12 de la mañana, el cielo estaba nublado, la luna apenas alcanzaba a dar algo de luz y el oleaje estaba calmado. Lo recuerdo bien porque el mar estaba demasiado quieto, casi como una plancha de agua negra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De repente lo escuché. Al principio pensé que era un lamento arrastrado por el viento, como cuando sopla fuerte y ha de silbar el metal, pero luego se escuchó algo más claro. Era un grito, una voz humana, de hombre, pidiendo auxilio. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de ubicar de dónde venía. Me asomé por la borda y juraría que venía del agua. Era imposible, estábamos a kilómetros de cualquier costa y no había barcos cerca. ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Por favor! Eso fue lo que escuché, clarito, como si alguien estuviera allá abajo, a pocos metros. Le hablé al compañero que estaba conmigo en la guardia. Él también lo escuchó. Nos miramos sin decir nada, como si los dos estuviéramos esperando que el otro confirmara que no estaba alucinando. Prendimos las luces de búsqueda y enfocamos hacia el mar. El haz iluminó las olas, pero no había nada, ni una balsa, ni un chaleco flotando. Nada, solo agua. Pero los gritos seguían. Ahora eran varios, voces de hombres y mujeres, como si hubiera un grupo entero allá abajo, todos pidiendo ayuda al mismo tiempo. Algunos sonaban lejanos, otros demasiado cerca, como si se levantara entre las olas y luego se hundieran. Avisamos al oficial de guardia. Subió de inmediato, molesto porque pensaba que le estábamos jugando una broma, pero apenas se asomó también se quedó pálido. Las voces eran reales. El capitán ordenó reducir la velocidad y girar en círculos para revisar el área. Lanzamos reflectores, bengalas y hasta echamos salvavidas al mar, pero no había nada, absolutamente nada que flotara. Lo más perturbador fue que el sonar registraba movimientos debajo del barco. Eran como manchas que aparecían y desaparecían, a
una profundidad imposible de precisar. Algunos decían que eran cardúmenes, pero yo conozco ese sonido y no era eso. Los gritos aumentaron, ya no eran solo auxilios, eran alaridos de dolor, como si alguien estuviera ahogándose justo debajo de nosotros. Yo recuerdo haber sentido la piel de gallina, porque juraría que una de esas voces gritó mi nombre. Sí, mi nombre. Lo escuché clarito, entremezclado con los demás, y eso ya fue demasiado. Uno de los más jóvenes se empezó a volver loco. Se quitó el chaleco y trató de lanzarse al agua, diciendo que veía gente flotando y que teníamos que rescatarlos. Entre varios lo detuvimos porque no había nada. Él lloraba asegurando que veía rostros, manos levantándose desde la superficie. Después de eso, el capitán ordenó que nadie se asomara solo y que cerráramos acceso a cubierta, salvo para los de la guardia. Pero eso no sirvió nada, porque los gritos se metieron por todos lados. Aunque bajaras al camarote, se escuchaban a través del casco del barco, como si las voces vinieran desde dentro del metal. No dormimos esa noche, todos estábamos con los ojos rojos, esperando a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, los gritos se detuvieron. El mar estaba tranquilo como si nada hubiera pasado. Revisamos la zona entera y no había rastro de nada, ni de nadie, ningún cuerpo flotando, nada. Algunos decían que habíamos pasado cerca de un naufragio, que quizás el mar guardaba los gritos de los que murieron ahí. Otros pensaban que era un truco de los carteles, que habían grabado voces para desorientar a las patrullas, pero yo vi algo más. Mientras todos buscaban señales, yo me quedé mirando hacia el agua y por un segundo juraría que vi un rostro bajo la superficie, pálido, con los ojos abiertos, moviéndose lento como arrastrado por la corriente. Parpadeé y ya no estaba. Ahí supe que eso no era un humano. Lo peor es que todavía faltaban varias noches de misión. La tercera noche fue peor, mucho peor. Ya todos íbamos nerviosos desde que cayó el sol. Nadie decía nada, pero todos teníamos ese presentimiento en el cuerpo. Hasta los más antiguos, los que siempre se reían de todo, estaban callados, fumando más de la cuenta y volteando al mar a cada rato. El capitán había dado la orden de no hablar del tema. Quería mantener la disciplina, que no cundiera el pánico. Pero el silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier plática. Cada vez que alguien hacía un ruido de más, otro lo callaba con una mirada. Esa noche yo no estaba de guardia, pero no pude dormir. El barco se sentía demasiado quieto, como si flotáramos en aceite. A eso de la 1 de la mañana escuché pasos. Me levanté y me asomé. Era el mismo chavo que la noche anterior había intentado lanzarse al agua. Estaba como oído, con la mirada perdida. Caminaba descalzo, murmurando como si hablara con alguien invisible. Lo seguí hasta la cubierta y ahí lo vi parado frente a la borda, mirando fijo hacia abajo. Yo me acerqué con cuidado y le puse la mano en el hombro. Estaba helado. En ese momento escuché clarito una voz que venía del mar. Era de mujer, susurrando su nombre, llamándolo como si lo conociera de toda la vida. Él dio un paso al frente. Yo lo jalé con todas mis fuerzas y empezamos a forcejear. Lo raro es que en medio del tironeo sentí otra mano. No era ni la de él ni la mía. Era una mano fría, huesuda, que salió del agua y le estaba agarrando el brazo. Lo juro por mi madre. Grité como loco y otros corrieron a ayudarme. Entre tres logramos arrancarlo de la borda, pero cuando lo vimos bien, tenía marcas en la piel, como si dedos largos y delgados lo hubieran apretado. Esa fue la primera vez que todos se quedaron sin palabras. Después de eso, ya nadie quiso hacerse el valiente. El capitán ordenó alejarnos de la zona, cambiar de rumbo y acelerar. Al final de cuentas, escapamos de ese lugar. No sabemos qué es lo que habrá pasado. A lo mejor ya hubo un naufragio hace muchos años y de alguna forma miles de almas quedaron atrapadas en esa zona. La verdad es que no sé si será como el Triángulo de las Bermudas, algo inexplicable. De lo que sí estoy seguro es que por poco todos nos aventamos al agua para salvar a esa gente inexistente. Nunca olvidaré el olor de esa madrugada. No era solo humedad ni tierra mojada. Era algo más, como carne podrida mezclada con leña quemada. Cada vez que lo huelo, aunque sea de lejos, me acuerdo de esa noche y me recorre el mismo escalofrío en el cuerpo. Yo trabajé con él, con el que todos decían que había hecho un pacto en el monte. Y lo peor es que no sé si reírme de lo que cuento o rezar porque sigo vivo. Cuando entré al grupo ya se hablaba de él como si fuera una leyenda. El hombre que regresó del monte con poder, dinero y respeto. Nadie sabía de dónde había salido. Unos decían que lo habían levantado y sobrevivió de milagro. Otros juraban que lo había recogido el mero patrón del cerro. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos a qué se referían. Era un tipo tranquilo, sí, pero de esos que te intimidan solo con mirarte. Nunca hablaba más de lo necesario. Tenía los ojos hundidos, pero cuando te los clavaba encima, parecía que te leía por dentro. No gritaba, no golpeaba, no se alteraba. Solo decía las cosas una vez y si no las cumplías, desaparecías. Así de simple. A mí me reclutaron porque conocía los caminos de la sierra. No había punto,
brecha o vereda que no supiera. Mi trabajo era guiar los cargamentos por rutas donde no entraban ni los militares. Por eso me tocaba convivir más con él. Y sí, el tipo imponía, pero lo que de verdad lo hacía diferente era el respeto o miedo que el monte le tenía. Yo sé que voy a sonar ridículo, pero juro que cuando él caminaba entre los árboles, ni los grillos sonaban, ni los perros. Era como si el cerro supiera quién era él. Una vez durante un traslado nos agarró una tormenta tan fuerte que nos quedamos atorados en un camino de lodo. Los rayos caían a metros, los árboles se doblaban y todos estábamos asustados. Él se bajó sin decir nada, caminó unos pasos al monte, murmuró algo y la lluvia se detuvo. Así, de golpe, en cuestión de segundos. Yo me quedé paralizado sin poder decir nada. Los demás también lo notaron, pero nadie preguntó. Solo lo miramos subir de nuevo a la camioneta y encender un cigarrillo como si nada. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Pasaron los meses y las cosas empezaron a ir demasiado bien. Las rutas estaban limpias, ningún retén, ningún enfrentamiento. Los demás grupos enemigos se mantenían lejos de nuestra zona. Era como si algo los ahuyentara. Incluso los federales le hablaban con respeto cuando llegaban a toparnos. Pero todo poder tiene un precio, y el nuestro empezó a cobrarse poco a poco. Primero un muchacho del grupo desapareció. Era de los más jóvenes. Se decía que había robado dinero, pero nunca nadie lo comprobó. A la semana su cuerpo apareció en el río, hinchado y con la cara completamente negra, como si lo hubieran quemado desde dentro. El jefe no dijo nada, solo comentó: "El monte no perdona". Nadie entendió a qué se refería. Días después otro desapareció, y luego otro, y así durante una semana. A veces los encontraban colgados de los árboles, sin signos de violencia, solo con la piel pálida y los ojos abiertos. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con el cerro respirando. Sí, así respirando, como si tuviera pulmones. Veía entre los árboles una silueta alta, negra, que se movía sin hacer ruido. Y siempre, detrás de esa sombra, el jefe, observando. Una noche ya no pude más. Fui a buscarlo. Estábamos en un campamento viejo, al borde del camino. Había neblina, esa que no te deja ver ni tus propios pies. Llegué hasta su cabaña. Toqué, pero nadie me contestó. Cuando empujé a la puerta, lo vi sentado frente a un espejo, hablando solo. Tenía frente a él un morral abierto y unas velas negras encendidas. En el espejo se reflejaba algo que claramente no era él. Su rostro se veía diferente, más alargado, como deformado, y su sombra no se movía igual que su cuerpo. Era como si lo que reflejaba no lo imitara, sino que lo observara. Yo no dije nada, cerré la puerta y me regresé, temblando. Desde entonces, cada vez que lo miraba, notaba que su voz cambiaba. Se volvía más ronca, más profunda, como si hablara desde un hueco. Una madrugada, mientras vigilábamos la vereda, lo escuchamos gritar en medio del monte. Corrimos todos creyendo que lo estaban atacando, pero cuando llegamos al claro, lo vimos de rodillas frente a un árbol enorme, de tronco retorcido. Tenía los brazos abiertos y el pecho desnudo, y sobre el suelo había figuras hechas con tierra y sangre. A su alrededor, decenas de veladoras encendidas. Ninguna se apagaba a pesar del viento que estaba haciendo. Cuando nos vio, solo dijo: "Ya viene". Y esa fue la última vez que lo vimos normal, por así decirlo. Al día siguiente amaneció en el campamento como si nada, pero su piel estaba más pálida, los ojos rojos y el aire alrededor de él era pesado, denso, imposible de explicar. Todo el que se le acercaba decía sentir frío, incluso bajo el sol. A veces sentía que alguien me respiraba en la nuca. Un compañero, el más viejo, me dijo que mejor me alejara, que lo que traía ese hombre encima no era de este mundo, pero ya era demasiado tarde. Una noche desapareció otro compañero. Lo encontramos días después, colgado del árbol viejo, el mismo del ritual. Tenía los ojos completamente negros. En su pecho habían hallado tallado un símbolo extraño, como una espiral. El jefe no se inmutó, solo dijo: "El cerro cobra lo suyo". Desde ahí entendí que él sabía lo que estaba pasando, y lo peor es que no hacía nada por detenerlo. Después de eso, todo se vino abajo. Los cargamentos se perdían, los federales nos caían encima sin razón aparente, y los hombres empezaron a huir, pero él seguía tranquilo, sonriendo, diciendo que todo estaba bajo control. Una tarde me ordenó acompañarlo al monte. Dijo que tenía que cerrar el trato. Caminamos durante horas, sin decir palabra alguna. Llegamos a un claro donde la tierra olía como a podrido. En medio había un círculo de piedras y dentro, huesos humanos. Ahí se detuvo, me miró y me dijo: "Si no entiendes al monte, te traga". Luego comenzó a murmurar algo en voz baja, en un idioma que no lograba reconocer. Sentí un viento helado y un zumbido en los oídos, como
como si la tierra vibrara. Algo se movía entre los árboles, algo grande. Yo no pude más y corrí como nunca en mi vida, sin voltear. Regresé al campamento al amanecer, solo. Él no volvió esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Lo buscamos por 3 días hasta que encontramos su camioneta, encendida, con la puerta abierta. El asiento del conductor estaba cubierto de lodo y hojas, como si alguien se hubiera deshecho ahí. Y en el espejo retrovisor, tallado con la uña, estaba un símbolo igual que el cuerpo del compañero colgado, una espiral. Yo supe en ese momento que no iba a volver, pero me equivoqué. Semanas después, en plena madrugada, lo vimos de nuevo. Venía caminando por el camino de terracería, descalzo, con la ropa rota y los ojos completamente negros, y sonreía. Detrás de él, te juro por mi madre, algo lo seguía caminando a 4 patas. Ahí terminó mi lealtad, ahí empezó el verdadero infierno. Cuando lo vi venir desde la vereda esa madrugada, juro que sentí que el alma se me escapaba por la boca. No era miedo normal, era la sensación de que te avisa de que algo no está bien, que lo que estás viendo no debería existir. El tipo avanzaba despacio, tambaleando, con los brazos colgando, y detrás de él se escuchaban pasos, pero no pasos humanos, eran como garras arrastrándose sobre la tierra húmeda. Cada vez que daba un paso, se oía un resoplido fuerte, como si alguien respirara con dificultad o gruñera bajo el agua. Los que estábamos de guardia esa noche apuntamos las armas, pero nadie disparó. No porque no quisiéramos, sino porque ninguno se atrevió. Era como si algo nos estuviera paralizando. Cuando se acercó lo suficiente, la luz de la fogata le dio de lleno en la cara, y ahí supe que ya no era él. Tenía la piel estirada, los labios resecos y los ojos hundidos, pero lo peor eran sus pupilas. Ya no eran negras, eran 2 huecos vacíos, sin brillo. Detrás de él, entre los árboles, se movía algo. Una sombra enorme, más alta que un hombre, con los brazos largos y delgados, que se quedaba quieta cada vez que volteábamos a verla. Él se detuvo frente a nosotros, sonrió y dijo con una voz que no era la suya: el monte ya despertó. Nadie habló, nadie se movió, y entonces, sin aviso, todos los perros empezaron a aullar. Un chillido largo, desesperado, como si estuvieran viendo al mismísimo demonio. Uno de los muchachos se alteró, levantó el rifle y disparó, pero en lugar de herirlo, el jefe ni se inmutó. Un balazo le pegó en el pecho y solo dio un paso atrás. Miró el agujero y se rió. Sí, te lo juro, se rió. En ese instante el fuego de la fogata se apagó por completo. Todo quedó en silencio y solo escuchábamos el viento y algo moviéndose entre los árboles, más cerca, más rápido. Yo corrí, no esperé a ver qué era. Solo escuchaba los gritos de mis compañeros detrás de mí, disparos y algo pesado cayendo sobre ellos. Cuando volteé una vez, vi cómo esa sombra, esa cosa, se levantaba sobre uno de los hombres y lo arrastraba entre los árboles, como si fuera un muñeco. Seguí corriendo sin rumbo, tropezando con raíces, con piedras, con todo. Lo único que quería era salir de ahí, alejarme del cerro, de ese olor a podrido que me seguía pegando en la nariz. Llegué a un arroyo y me tiré al suelo, jadeando. Pasé ahí quién sabe cuánto tiempo, tambaleando, temblando, empapado, con la pistola en la mano sin atreverme a mirar atrás. Cuando amaneció, regresé despacio, con miedo. El campamento estaba hecho un desastre. Las camionetas estaban volcadas, las carpas destrozadas, las cajas abiertas. Y lo peor, no quedaba nadie. Ni un cuerpo, ni un rastro de los hombres. Solo manchas oscuras en la tierra, como si el suelo los hubiera absorbido. Y del jefe, ni el más mínimo rastro. Lo único que encontré fue su sombrero, tirado junto a la fogata apagada. Debajo de él había una piedra, de esas lisas, y sobre la piedra estaba tallado el mismo símbolo de siempre, el espiral. Me fui, caminé durante horas sin detenerme hasta llegar a un poblado. Nadie me creyó. Les dije que habían atacado el campamento, que nos habían emboscado, pero no quise dar detalles. Los pocos que conocían la zona me dijeron que eso ya había pasado antes, que el monte tenía dueño y que nadie debía de quedarse ahí después de las 3 de la mañana. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara sonriéndome en la oscuridad. Pasaron los días y uno a uno los que sobrevivimos empezamos a tener problemas. Uno se colgó, otro se volvió loco, a otro lo encontraron tirado en su casa, con el pecho abierto y sin corazón. Yo me fui lejos, a otro estado, tratando de empezar de nuevo, pero no se puede huir de algo que no es humano. Un mes después, trabajando en una gasolinera, una madrugada sentí que alguien se paraba detrás de mí mientras cerraba el turno. Vi su reflejo en el vidrio, un hombre con la misma ropa, el mismo sombrero, los ojos vacíos. No volteé, solo me quedé quieto, con el corazón latiéndome a 1000, y entonces escuché su voz, bajito, casi un susurro: el monte cobra lo suyo. Cuando me atreví a mirar ya no estaba. Desde entonces lo sueño seguido, siempre igual. Estoy parado frente a un árbol de claro, es el del tronco retorcido, y él está a un lado, con la mirada fija en mí.
Detrás, esa sombra grande que se mueve entre la neblina, observando. Dicen que cuando el monte te escoge, no te deja ir. Que si alguna vez alguien te ofrece poder en medio del cerro, no respondas, ni aunque te lo jure por tu madre, porque el monte escucha y cobra, tarde o temprano. Hace unos días volví a mi pueblo, después de muchos años. Ya casi no queda nadie de los viejos tiempos, pero el cerro sigue igual. Dicen que por las noches, si te asomas al camino de terracería, se puede ver un hombre caminando con los pies descalzos, seguido por algo que no tiene forma. Yo no he querido comprobarlo, porque cada vez que escucho el viento soplar desde allá arriba, todavía me parece escuchar su voz llamándome por mi nombre. Dice que algún día va a cobrar lo que le pertenece el monte. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. No sé cuántas veces he soñado con ese fuego, ni por qué todavía lo huelo, porque te juro que sí, todavía lo puedo oler. A parafina, a humo, a cera derretida y a carne quemada. La gente dice que todos cargamos con algo. Lo mío yo creo que fue una maldición y empezó con una simple veladora negra. Yo era parte del grupo desde hacía ya unos años. No voy a decir de cuál ni dónde, pero sí te digo que crecí rodeado de un ruido de balazos y gritos. Ya te puedes imaginar el tipo de vida que llevábamos. No era por gusto ni por ambición, era por necesidad. En ese ambiente aprendes que la fe es algo que se compra. Uno ya no reza, uno encarga. Que si una limpia, que si un amarre, que si un rezo al santo, al sacerdote, una misa o lo que sea que te cuide. Y bueno, uno se acostumbra hasta que lo que pides se cumple. Todo empezó una noche que nos emboscaron en una brecha rumbo al rancho. Éramos 4 en la camioneta. De repente, sin aviso, salieron los fogonazos desde el monte. No dio tiempo ni de reaccionar. A mí me rozó una bala en el hombro, pero al copiloto le volaron media cabeza. Nos escondimos entre los matorrales hasta que se hizo de madrugada. Cuando amaneció, los cuerpos de los que nos tiraron estaban ahí mismos, todos muertos, con las manos abiertas y la piel ampollada, como si los hubieran quemado por dentro. Ahí fue donde empecé a tener miedo. Después de eso me recomendaron ir con una señora de por allá arriba, en el cerro. Una curandera o no sé qué era. Me dijeron que ella amarraba almas, que protegía a los suyos, que con ella nadie se moría antes de tiempo. Yo fui por miedo, la neta, no por fe. Llevaba la bala todavía en el cuerpo y no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara del copiloto sin mitad de cráneo. Así que subí, solo, al pueblo. La señora vivía en una casita de lámina, pero olía raro desde afuera, como incienso mezclado con sangre seca. Tenía gallinas colgadas del techo y un altar lleno de velas negras, fotos y santos pintados con cara de calavera. No me habló mucho, solo me miró a los ojos y me dijo: «¿Traes algo siguiéndote?». Le pregunté quién, pero no contestó. Solo agarró una de esas veladoras, la untó en algo que olía como a grasa y la prendió. La llama se puso alta, amarilla al principio y luego azul. Me dijo que mientras esa veladora se mantuviera encendida, nada me iba a pasar, que si alguien me deseaba la muerte, esa energía se regresaría multiplicada. Yo no le creí, pero pagué. Ya sabes cómo es eso, uno no quiere tentar a la suerte. Los primeros días todo estuvo tranquilo. Yo puse la veladora en mi cuarto, en un rincón, al lado de un pequeño altar que había improvisado. Cada noche le veía brillar. Aunque no me gustaban esas cosas, me daban cierta paz. Pero la semana empezó lo raro. Primero fue el que intentó asaltarme, un cholo de otro grupo que nos tenía ubicados. Me interceptó cuando iba al taller, y justo cuando sacó el gatillo, se escuchó un chasquido. El arma se le atascó, no sonó. Yo me alcancé a cubrir y antes de que hiciera algo, cayó al suelo convulsionando, echando espuma por la boca. Murió en segundos. Mis compañeros de trabajo me dijeron que seguramente fue un infarto, pero yo lo vi. Ese hombre se retorció como si le quemaran las entrañas. Esa noche regresé a la casa y la veladora tenía la cera derretida en forma de calavera. Te juro por lo que quieras que así era. Días después, otro intento. Un objetivo sorpresa en una bodega donde teníamos guardado material. Todos murieron, menos yo. Ahí me encontraron desmayado, con la ropa manchada de ceniza, pero sin un solo rasguño. Los federales, los nuestros, nadie entendía cómo seguía vivo. Yo ya empezaba a tener pesadillas. Soñaba con la llama, con una silueta negra dentro del juego, que se movía despacio, como respirando. Empecé a despertarme con las manos negras de hollín, aunque no me acercaba a la veladora. Y cada noche el palito seguía ardiendo igual, como si nunca se acabara. Uno de mis compañeros me dijo que lo apagara, que eso no era normal. Pero yo no podía. Algo en mí me decía que si lo hacía, me iba a morir. Y entonces pasó lo peor. Un tipo del mismo grupo quiso traicionarme. Planeó venderme.
pasarle el pitazo a los contras para quedarse con la ruta. Lo supuse porque lo escuché por radio. No me dio tiempo de hacer nada. Esa misma noche, en la carretera, su camioneta se estrelló contra un tráiler. Dicen que el tráiler se incendió de inmediato. Cuando fueron por sus restos, los cuerpos estaban calcinados. Solo tenía una cara irreconocible. Sí, era de él, con los ojos abiertos, quemados, pero todavía brillantes. Yo no lloré, no sé si por frialdad o por culpa. Esa noche la llama de la veladora se puso negra, pero negra de verdad, sin humo, no espesa, negra como el fuego que se hubiera podrido. Y fue cuando empezó a oír los murmullos. A veces estaba dormido y despertaba con la sensación de que alguien me hablaba cerca del oído. Una voz áspera, sin tono, repitiendo mi nombre. Otras veces escuchaba pasos dentro del cuarto, o veía sombras moverse aunque no hubiera nadie. Intenté salir, dejar la casa, irme con una mujer que tenía en otro pueblo, pero no pude. Apenas me subí a la camioneta, el motor se apagó. El mecánico me dijo que se había quemado todo el cableado, como si algo hubiera pasado comiéndome los ojos. Me tocó regresar caminando, y deslicé entonces. El fuego nunca más volvió a ser normal. La veladora ya no alumbraba, solo titilaba dejando ver algo detrás del cristal, como una cara. Al principio pensé que era mi reflejo, pero no. Tenía la boca abierta y los ojos huecos y se movía cuando yo no lo hacía. Yo ya no dormía. Pasaba las noches viendo cómo se consumía la cera, cómo se formaban figuras. A veces veía manos, a veces rostros derretidos. Y lo peor era el olor. Ese olor a carne quemada, a grasa, que se metía en la ropa y no se iba ni lavando. Un día fui a buscar a la señora para pedirle que apagara eso, pero cuando llegué a la casa estaba abandonada. La puerta abierta, las velas apagadas y todo cubierto de polvo. Los vecinos decían que la mujer había muerto hacía semanas, que la encontraron chamuscada, sin ojos, frente a su altar. Entonces entendí, ella me había dejado algo que no se podía pagar. Después de eso todo empezó a caerse en pedazos. Mis amigos, mi gente, mi ruta, todo se desmoronaba. Cualquiera que me traicionaba, que me deseaba el mal o que me apuntaba con un arma, moría. Pero no como personas normales, morían con la piel quemada, como si algo los hubiera alcanzado desde adentro. Y a mí no me pasaba nada, pero cada muerte me dejaba más vacío, más frío, como si lo que esa llama me daba de protección también me estuviera quitando pedazos de mí. A veces me veía al espejo y ya no me reconocía, los ojos hundidos, la piel más pálida, el alma cansada. Era como si la veladora siguiera consumiéndome poco a poco, a cambio de mantenerme vivo. Un día desperté y la llama ya no estaba, solo un vaso de vidrio quebrado y el charco de cera negra sobre el altar. Pensé que se había acabado al fin, pero no. Esa noche escuché el mismo susurro, pero esta vez detrás de mí, y en un reflejo del vidrio, la vi. Una sombra agachada, mirándome, con los ojos encendidos como brasas. Fue cuando entendí que la veladora no se apagó, solo cambió de lugar. Desde aquella noche algo cambió en mí. No sabría explicarte cómo, pero es como si el fuego hubiera pasado a mí, como si lo trajera por dentro. Los primeros días todo parecía normal. Despertaba, comía, salía a trabajar con los mismos, pero algo en la mirada de los demás empezó a cambiar. Me veían raro, con desconfianza. Algunos incluso ya no querían ni saludarme. Decían que mi olor los mareaba, que olía como a quemado. Yo mismo lo notaba, aunque me bañara, aunque me echara perfume. Ese aroma seguía ahí, metido en la piel, como si me saliera de adentro. Una noche mientras revisaba las armas, vi que mis manos tenían marcas negras. Eran como líneas finas que subían por los dedos hasta el antebrazo. Parecían como venas carbonizadas. Pensé que era por estrés, por falta de sueño, o por las pastillas que me daban los del grupo para aguantar los turnos. Pero después lo vi, cuando me miré en el espejo del baño. El fuego, encendido, reflejándose dentro de mis ojos. Era como una brasa viva que se movía despacio, como si respirara conmigo. Desde entonces comencé a ver cosas. A veces cuando alguien hablaba mal de mí o intentaba darme la espalda, veía una sombra moverse justo detrás de ellos. Una sombra alargada, como una figura de humo negro. No tenía rostro, pero sí una boca o algo parecido. Y lo peor era que esa boca sonreía. Intenté ignorarlo, pero el fuego no me dejaba. Lo sentí dentro del pecho, quemándome, como si se encendiera con cada pensamiento violento que tenía. Y créeme, en ese mundo, uno piensa en la muerte más veces de las que respira. Una madrugada después de un trabajo pesado, nos juntamos en una casa en las afueras del rancho. Había música, botellas, risas, pero algo se sentía denso.
Uno de los nuestros, de los más jóvenes, empezó a hablar mal de mí. Que si el protegido, que si el brujo, que si ese güey no era humano. Todos se rieron, menos yo. Cuando me fui a servir otro trago, lo vi. Atrás de él estaba la sombra, agachada, con la cabeza ladeada, observándolo. Y luego lo tocó. El tipo se empezó a toser, primero despacio y luego más fuerte. La piel del cuello se le puso roja, después morada, y antes de que alguien pudiera hacer algo, cayó al piso con la garganta llena de sangre. Olía a carne quemada. Nadie dijo una palabra, solo me vieron. Uno de los veteranos me tomó el brazo y me dijo con voz baja: «Tú traes algo que no se apaga, muchacho». Yo no quise, le contesté, pero no importa, ya te lo dieron. Esa noche nadie se quedó conmigo, me dejaron solo, con el cuerpo del morro ahí, todavía tibio, y en la oscuridad, lo juro, la sombra se acercó y se arrodilló a un lado de él. Metió la mano en su pecho y sacó algo, una chispa diminuta, como si fuera fuego líquido. Luego la metió en su boca y se desvaneció. Desde entonces supe que ya no podía seguir con ellos. Empecé a sentir que donde iba algo ardía. Las casas donde dormía amanecían con olor a humo. Los perros me gruñían y hasta las velas de las iglesias se apagaban cuando entraba. Intenté huir. Subí a la sierra al lugar donde todo había comenzado. Pensé que si encontraba la tumba de aquella curandera, quizás podría dejar ahí lo que me había dado. Pasé 3 días caminando entre árboles húmedos, escuchando ese murmullo que ya no me dejaba. A veces me hablaba claro, me decía cosas como: no corras, no temas, tú ya eres parte del fuego. En el 3er día la encontré. La cabaña de la vieja todavía estaba en pie, medio devorada por la maleza. Entré. El altar estaba ahí, cubierto de moho y ceniza, y en el centro una sola vela sin palillo, negra. La levanté y sentí que ardía, aunque no estaba encendida. Y fue entonces que la oí, la voz de la señora, suave, desde la oscuridad. Te advertí que el fuego protege, pero cobra. El suelo se empezó a calentar, primero como si alguien encendiera una parrilla bajo mis pies, luego más fuerte hasta que el aire se volvió pesado, sofocante. La sombra apareció frente a mí, no como antes, ahora tenía forma. Era alta con el cuerpo cubierto de ceniza, los ojos como brasas y una sonrisa que parecía moverse sola. «¿Qué eres?», le pregunté. «Soy lo que encendiste», me respondió, pero sin abrir la boca. Intenté correr, pero no pude. El cuerpo no me respondía. Solo sentí el fuego subir por dentro, por los brazos, por el cuello, por la lengua. En medio del dolor, algo se me escapó. Una carcajada. Pero no era mía, era de ella, de eso que vivía dentro de mí. Desperté tirado fuera de la cabaña, con el amanecer cubriendo la sierra, las manos negras, los árboles quemados alrededor, y en el suelo, entre la ceniza, una marca, el contorno de una vela derretida. No recuerdo cómo bajé del cerro ni cuánto tiempo pasó. Solo sé que desde entonces, donde voy, algo termina ardiendo. Los que me han visto dicen que mis ojos parecen reflejar fuego cuando me enojo. Cada vez cuando hablo solo, se escucha otra voz contestando, y que en la oscuridad, justo detrás de mí, se ve la silueta de alguien arrodillado, como cuidándome. Yo no sé si lo que voy a contar sea algo del diablo o solo una maldición que le cayó al grupo, pero desde esa noche no he vuelto a dormir igual. A veces cuando cierro los ojos, todavía escucho los ecos, esas voces que venían desde el monte, susurrando en un idioma que no conozco, como si la tierra misma hablara. Todo empezó en una misión que ni siquiera estaba planeada. Nos mandaron a la sierra por cuestiones de seguridad, así nos dijeron, pero todos sabíamos que era un eufemismo. Había una comunidad perdida, escondida entre los cerros húmedos del norte, donde decían que se movía gente pesada, vinculada con los cárteles. Lo raro era que no se trataba de un grupo normal. Los reportes decían que no usaban armas ni tenían rutas de transporte, pero algo los protegía. Cada operativo que entraba desaparecía. A nosotros nos tocó el siguiente intento. Éramos varios hombres, bien armados, acostumbrados a moverse en terreno difícil. No éramos nuevos, pero algo en ese viaje se sentía diferente desde el principio. El camino empezó con neblina, una de esas que parecen mojarte los huesos. Íbamos en 3 vehículos, avanzando lento entre curvas y árboles que parecían cerrarse sobre nosotros. A los lados, el bosque goteaba, los pájaros no cantaban y lo único que se escuchaba era el motor y las gotas cayendo sobre el techo. El GPS marcaba una vereda sin nombre, un punto entre las montañas. Ahí supuestamente había un caserío, pero al llegar al punto no vimos nada, solo un camino de tierra y más adelante, algo que parecía una cruz clavada en el suelo, hecha con ramas. Nos bajamos a revisar. El aire olía raro, a tierra húmeda mezclada con azufre, y el silencio era tan pesado que daba miedo hablar.
Uno de los compañeros dijo en voz baja que eso era una advertencia, que ese tipo de cruces las usaban los que sirven. Nadie respondió. Seguimos avanzando a pie porque el terreno ya no permitía los vehículos. Subimos un tramo de lodo hasta que empezaron a aparecer las primeras casas. Chozas viejas, hechas de madera podrida y techo de lámina oxidada. No había nadie afuera, ni perros, ni gallinas, nada. Solo el sonido de nuestras botas hundiéndose en el barro. Entramos a una de las casas para buscar señales de vida. Todo estaba ordenado pero cubierto de polvo, como si nadie viviera ahí desde hace años. En una mesa había platos con restos de comida ya seca, y al lado, velas negras consumidas hasta la mitad. En las paredes, dibujos extraños, símbolos, figuras humanas sin rostro y manchas oscuras que parecían hechas con sangre. Uno de los nuestros dijo que eso no tenía sentido, que alguien debía vivir ahí, pero justo en ese momento, desde afuera, se escuchó un susurro. No era viento, era una voz. Salimos apuntando las armas, pero nada, solo la neblina moviéndose entre los árboles. Pero el sonido se repetía, más lejos esta vez, como si nos estuviera guiando. «No se separen», ordenó el cabo. Seguimos avanzando hacia donde provenía el sonido. La neblina se hizo más espesa y el aire más frío, y de pronto vimos algo, a lo lejos, una silueta parada en medio del camino. Era una mujer, estaba descalza, con una especie de manta blanca encima y no se movía. Le gritamos que se identificara, que íbamos armados, pero no respondió. Solo nos miraba, o eso parecía, porque no se le distinguían bien los ojos. El cabo dio la orden de avanzar con precaución. Cuando nos acercamos, la mujer giró lentamente y se metió entre los árboles. Corrimos tras ella, pero al llegar al punto donde se había metido, lo único que encontramos fue un camino nuevo, una especie de sendero que antes no estaba ahí. Ahí fue cuando todo empezó a volverse extraño. Apenas dimos unos pasos por el sendero, el aire cambió. Ya no olía a bosque, sino a humo, a incienso quemado con carne. El piso empezó a hundirse como si camináramos sobre la tierra recién removida. Entre los árboles se veían cosas colgadas, y no eran ramas, eran cuerpos, amarrados con alambre, con la piel cubierta de símbolos tallados a cuchillo. Algunos todavía se retorcían como si estuvieran vivos. Uno de los compañeros vomitó. El cabo ordenó retroceder, pero el camino detrás ya no era el mismo. El sendero se había cerrado. La neblina se volvió más densa y oscura y la brújula no servía. La radio tampoco. Fue cuando escuchamos el primer grito. Venía desde el monte, profundo, como si alguien gritara desde una cueva. Luego vino otro y otro, hasta que los gritos se mezclaron con risas. Risas de hombres, mujeres y niños, todos al mismo tiempo. Nos agrupamos, armas arriba, mirando hacia todos lados. El sonido se acercaba, pero no se veía nada. Entonces una sombra cruzó frente a nosotros, rápido, después otra y otra más. El cabo disparó al aire, pero nada, los sonidos no se callaron. Por unos segundos el silencio volvió, y luego vimos algo moverse entre los árboles, antorchas, docenas de ellas, acercándose por todos lados. Los que las cargaban no parecían humanos, eran altos, flacos, cubiertos con mantas y sus rostros parecían estar cubiertos con máscaras de cera que se derretían con el calor del fuego. Caminaban lento, sin hacer ruido, rodeándonos. Intentamos abrir fuego, pero las balas no parecían servir. Atravesaban las sombras sin causarles daño, y de pronto el suelo empezó a temblar. Las ramas crujieron, el aire se llenó de ese olor a parafina quemada y carne. Fue cuando los vimos bien. No eran máscaras, era su piel, derretida, goteando como cera, dejando ver partes negras debajo. Uno de los compañeros gritó que corriéramos. Nos dispersamos sin rumbo entre los árboles. Yo me caí 2 veces, me golpeé la cara, pero seguí corriendo. Atrás escuchaba los disparos, los gritos de mis compañeros y luego nada, solo el silencio. Y un claro donde había una especie de altar hecho de piedra, cubierto de velas negras encendidas. En el centro una figura grande, tallada de madera, con forma humana pero con cabeza de chivo. El humo era tan espeso que costaba respirar. Me arrodillé por instinto, no sé si por miedo o por agotamiento, y ahí, entre la niebla, lo escuché. Una voz ronca como si saliera de la tierra. Sentí una presión en el pecho. Pensé que me iba a morir ahí mismo. Me tiré al suelo y perdí el conocimiento. Cuando desperté ya era de día. El altar seguía ahí, pero las velas estaban apagadas. No había rastro de las demás. Solo quedaban huellas y algunas botas abandonadas. Caminé sin rumbo hasta encontrar el camino principal. Un helicóptero nos había estado buscando, pero solo me encontraron a mí. Los demás nunca aparecieron. El reporte oficial dijo que se perdieron en el derrumbe, que la zona era inestable, que las condiciones climáticas impidieron hallarlos, pero yo sé que no fue eso. Desde esa noche algo me sigue. A veces cuando cierro los ojos veo el fuego, o escucho esas risas, o siento el mismo olor, a cera derretida, a carne,
a parafina. Y lo peor de todo es que a veces en los reflejos del vidrio o en el agua veo sus rostros detrás de mí, los de mis compañeros. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y que la comunidad siga creciendo. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra amuleto para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.